Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y en la tarde de hoy estoy sumamente nervioso y contento. Estoy con una invitada súper especial, Laura Locuras. Muchas gracias por estar aquí. Hola Javier, hola a todos. Yo también estoy nervioso, aunque no lo creas. Eso pasa en las mejores familias, tranquilo. Pero sí, yo estoy muy feliz por la invitación y por compartir contigo un ratito de tertulia. Voy a relajarme. Salud, ¿no? Salud. Bienvenida. Muchas gracias por darnos un momentito de tu tiempo para charlar. Como te estaba comentando antes de que ya montemos todo esto, había llegado a tu contenido en función a que un amigo mío me hablaba de tus fotografías, como de la estrategia que tienes para vender tus obras, de la curiosidad que hay con tu contenido en el canal. Entonces, pues ahí quisiera que me vayas contando poquito a poquito el proceso de llegar hasta eso. Creo que primero quiero ir por la parte artística. Sé que eres artista plástica. Uh-huh. Y quisiera que me cuentes el cómo llegaste a conducirte en la vocación de dedicarte a las artes plásticas en este caso. Para mí fue las artes plásticas un amor a primera vista, siempre lo tengo que decir. Yo antes de entrar a la facultad, porque es la FAUCE, la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central, yo seguía la carrera de idiomas. Iba a ser la profe de inglés y francés. Wow. Entonces estaba como en quinto semestre. Siento que esto que acabas de decir ya es como para una fantasía. Entonces era así como que estaba seguidores. En quinto semestre y nos invitaron los chicos de artes de la facultad de abajo a la Semana del Arte. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, por bajar. Bajé y les juro que para mí fue literal, amor a primera vista. Y como estaban dando también clases demostrativas, empecé a ver a los chicos, me acuerdo clarito en el taller de escultura, un galpón grandote que yo entraba así, que en ese entonces no era nada familiar porque era la primera vez que yo iba para allá, ahora es recontra familiar, es como mi segundo hogar. Y veía a los chicos cómo estaban modelando la arcilla, empecé a ver unos chicos también dibujando y yo dije, yo quiero eso, te juro, yo no lo pensé dos veces. Me retiré de la carrera, porque ya estaba en quinto, como te digo. Bajé. Quinto, okay. Sí, ese ratito me fui a secretaría. La secretaría de mi facultad es un amor. Me dijo, sí, mi hija necesita esto. Y yo dije, ya. Puse los papeles, revalidé unas cuantas materias que sí podía revalidar y fui desde cero otra vez. Yo te digo, yo no sabía dibujar. Yo no sabía pintar, yo no sabía ni siquiera agarrar un lápiz. Y recuerdo clarito cuando llegué al primer semestre, el profe Pato, mi profe Patricio Bueno Luisa, me decía lápiz como lápiz. Y yo ni siquiera sabía agarrar un lápiz. Entonces, para mí era súper frustrante porque tenía compañeros que dibujaban el lindazo, ¿cachas? Y yo, sin poder ni siquiera hacer un círculo medianamente decente. Entonces, era frustrante. Entonces yo siempre pasaba con mis compañeros así, ¿cómo aprendieron a dibujar? ¿Cómo hacen para que les salga tan bonito? Y ellos me decían así como que, chuta, yo dibujo desde que me acuerdo. Y yo así. Y me acuerdo que un compañero del Samo me decía, solo tienes que pasar dibujando. Solo dibuja. Para mejorar el dibujo, dibuja. Y claro, me tomó muchísimo tiempo. Te soy honesta, yo tuve que repetir algunas materias. Y no lo hacía porque era mala o porque no cumplía trabajo, sino porque de verdad quería aprender. Entonces, por ejemplo, anatomía, yo tenía 19 y el profe, recuerdo mi maestro, me dijo, ¿quiere probar otra vez? Porque él veía que yo le pedía tutorías todos los días. Yo pasaba metida en el taller dibujando el esqueleto, me compraba unas acuarelas o unos lápices acuarelables. Y yo iba donde el profe y le decía, profe, me compré esto, me ayuda a usar. Me dice cómo sirve, cómo es la técnica. Me decía, claro que estábamos viendo otra cosa, ¿no? Pero el profe decía, ok. Entonces él me hacía como la tutoría y yo me quedaba dibujando. Entonces, como el profe veía que a mí me interesaba, me dijo, ¿qué le parece si repite? Y yo, sin dolor, sin nada, de que, ay, no. Sí, me repito. Y así fue mi proceso. Yo pasaba hasta las madrugadas dibujando, practicando y hasta cierto punto la facultad era un lugar hermoso para mí. Ahora ya no tanto porque ya uno dice, ya quiero salir y necesito hacer mi vida. ¿Cuánto tiempo has pasado ahí en la facultad? Full, yo soy un estudiante irregular.
Entonces, yo te digo que si son 4 años, que son los 8 semestres, yo he pasado ahí unos 6. Ya. Porque no, como aparte de eso, tengo mi nena y me toca trabajar y toca cumplir tantas responsabilidades de adulto. Entonces, para mí sí era complicado como tomar todas las materias. Recuerdo una vez que tuvimos que tomar como 9 materias en el semestre y es full, porque se te complicaban así. Y yo soy de la última promoción en la que tenemos todas las materias, o sea, pintura, dibujo, escultura, cerámica, grabado, aparte de eso las teóricas. Ahora ya hay una nueva malla, entonces es diferente. Entonces te especializas, como era antes, que salías como con 2 especializaciones, ¿no? Nosotros salimos con todo. Entonces, desde primero hasta que egresamos es todo. Entonces, sí era fuerte. Entonces, ya me falta un poquito, pero ya, voy a salir. Y vamos a festejar ese día. Sí, se pudo. Siento que ahí en lo que acabas de comentarnos o sea, está bien chévere que haya sido como una especie de carrera contracorriente también, por todo lo que me dices, porque no tenías la técnica. Ahí quisiera que me cuentes algo que a mí siempre me ha parecido interesante. ¿Cuántas horas del día crees tú que has dedicado a la larga en este tiempo de proceso de aprendizaje para ahora sí decir como tengo esta técnica? No te puedo decir que yo hasta ahora me siento, o sea, no sé si es que estoy como muy autoexigente, yo creo que todavía me falta full. Entonces, y como teníamos esta diversidad de todas las materias, como yo te puedo ser súper honesta, no me gusta el grabado. O sea, me encanta el grabado así como técnica y todo, pero no me gusta hacer grabado porque es como, no nos llevamos tan bien, es una técnica muy, muy sacrificada y por eso es lo que es el grabado, ¿no? Por eso es lo que significa el grabado. Pero, por ejemplo, con la pintura, con el dibujo, es como, son procesos y es irle cogiendo el amor. Yo tengo esto del déficit de atención, de que mientras estás haciendo una cosa, ya estás haciendo otra, así, y piensas y es así como que dices, voy a hacer esto, pero también voy a hacer esto, o voy a dejar haciendo esto para que mientras termino esto de acá. Entonces, yo creo que en ese lado fue como lo mejor, tener como muchas, porque estaba con escultura y después de un rato ya terminaba la obra y hice todo y era así como que, ok, ya aprendí, vamos con otra cosa. Entonces, ir saltando como de aquí para acá es como algo que me gusta muchísimo, pero siento que me falta muchísimo, todavía lo sigo haciendo, todavía sigo practicando, todavía sigo estudiando y teniendo como acercamientos a las técnicas que ahora, ya dentro de mi formación, son las que más me gustan. Por ejemplo, el tema de cerámica, el tema de escultura y moldes, porque es como en lo que más me he especializado, en la matricería. Entonces, y también por una cuestión de que me resulte más rentable, ¿no? Que pueda generar sustentabilidad a partir de eso. Entonces, hay que seguir. Yo creo que nunca vas a terminar de aprender. Jamás terminas de aprender. Qué chévere eso. Aquí ya mencionaste algo que me parece interesante también y que tiene que ver con lo que habíamos mencionado antes de las estrategias. Un montón de artistas, y ahí te debo decir lo que siempre digo, aquí cuando vienen aquí hay artistas escénicos, artistas plásticos, artistas audiovisuales, que les digo como cuando decidimos dedicarnos a las artes nos dicen como, ¿y eso cómo va a ser rentable? ¿Y de qué va a vivir usted? Etcétera, etcétera. Ahí quisiera que me cuentes un poco cómo van haciendo esta... Yo supongo que al principio tenías un montón de estrategias y fuiste eligiendo las mejores con las cuales quedarte para poder vender tus productos, para poder trabajar de lo que habías aprendido, para poder también... Siento que ahí es como realzar el trabajo artístico que ya tienes implícito, que ya tienes estructurado y ver maneras de venderlo. Yo siempre digo que a veces los artistas tenemos un montón de creatividad para hacer nuestras obras, pero a la hora de distribuir o vender o poder vivir de esas obras, nulos. Sí, verás. Yo hay que enfocarnos en una cosa que es el hecho de que cuando estamos en la academia no se votan tanto a eso. Y creo que es una de las fallas en la que
tienes que, por ejemplo, aprender de gestión cultural para saber cómo montar tus proyectos, para saber incluso hacer un cuadrito en el que dice, ok, yo como director o gestor del proyecto voy a ganar tanto, voy a necesitar tantos colaboradores. Entonces yo sí tuve la fortuna de tener esa materia y creo que la aproveché al máximo. No sé los demás compañeros, no sé, pero sí nos quejábamos por algunas cosas y la típico de las lecturas y cosas así, pero en la parte ya práctica eso me ayudó bastante, porque desde sentarte a hacer un Excel para sacar tus costos, es súper importante, y creo que el tema de la educación financiera es algo primordial, algo que debería estar sí o sí en el tema de educación, no solamente en la parte ya superior, lo académico superior, no la universidad, sino creo que desde la niñez algo, ¿no? Y también como la parte económica y la parte afectiva, que también es algo que fallamos por ahí. Pero a mí me ayudó bastante esta palabra, y aunque suene como a coach, esto de la marca personal. Yeah. Es importante entender que nosotros artistas, hay una cosita que siempre está abajo, ¿no? Que es la firma. ¿Ya? Y cómo la firma se vuelve tan importante en una obra. Ahora, dentro de la contemporaneidad y cómo estamos viviendo y cómo nos desenvolvemos en temas de tecnología, en temas virtuales, tu marca personal eres tú. Y yo a veces hacía como comparaciones, decía, ¿cómo hacías antes? Antes, y yo te digo porque antes, cuando yo tenía mis 18 años, a mí me contrataban para trabajar en publicidad, o sea, como impulsadora y cosas así. Vamos con esto de la gestión cultural que me mencionabas. Claro, entonces eso te decía, que como tan importante como hacer un Excel y sacar tus costos y cosas así, también es el tema de que digamos que somos como tu marca personal. Eso te decía que cuando somos artistas siempre firmamos, ¿no? Entonces está tu nombre, tu apellido, o tu seudónimo, o como quieras ponerte. A veces son iniciales y cosas por el estilo. Pero nos olvidamos de quién hace eso. O sea, es como que le damos el protagonismo en sí a la obra. Y está bien que a veces que querramos que la obra hable por nosotros, ¿no? Que tome el protagonismo. Pero quien mueve todo esto y para que se genere comercio, por así decirlo, si quieres vender tu obra o lo que sea, quien lo hace eres tú. Entonces es importante destacar que tu firma tenga congruencia contigo como una marca personal. Entonces cuando empecé ya a quedarme como Laura Locuras, y que todo el mundo me decía Laura Locuras. Ah, sí, ¿de dónde salió esto de Laura Locuras? Porque es chistoso porque estábamos en la facu. Y no sé por qué, pero era una cuestión de Facebook. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas que todo el mundo andaba cambiándose de nombre en el Facebook y que no ponían su nombre real, sino cualquier cosa. Y me acuerdo que un amigo puso, el Alancito, me acuerdo que puso, como era como tu otro nombre con el que no te conocían y algo que te caracteriza. Entonces me acuerdo que el Alan puso Mauricio Alegrías. ¿Ya? Y otra amiga puso como Soraya Tragedias. ¿Ya? Entonces yo dije, para ponerme Laura Locuras, porque yo siempre ando como haciendo pendejadas por aquí y por allá. Entonces me quedé así. Me gustó full y me acuerdo que la gente que me escribía me decía, ¿por qué Laura Locuras? ¿Qué Locuras es tu apellido? Y cosas así. Yo decía, no, o sea, se quedó ahí. Y de hecho, a partir de eso me empezaron a conocer como Laura y llamarme como Laura, porque en realidad en mi casa me dicen Gaby. Ah, mira. Y también tiene que ver porque yo de chiquita no me gustaba mi nombre. ¿Por qué? ¿El nombre Gaby o el Laura? Ah, Laura, porque acuérdate, Laura en América, acuérdate de eso. Entonces para mí me decían, ¿qué pasa el desgraciado? El típico bullying de niño, ¿no? Que te hacen. Claro. A mí no me gustaba. Y aparte de eso, la conserje de mi escuelita se llamaba Laura y era bien brava, súper brava. Entonces todo el mundo le tenía terror y me decían, Laura. Entonces, y aparte como Laura es un nombre súper fuerte, cuando era pequeñita no iba conmigo. Pero cuando empezó a tomar protagonismo y también tiene que ver como iba de la mano con mi proceso de autoestima y como esta evolución como mujer, fue compatible. Perfecto, sí, claro. Fue compatible al 100%, entonces se quedó ahí y ya todo el mundo me dice Laura Locuras y entonces, Laura Locuras. Entonces, incluso hasta mis amigos que me conocían antes como Gaby, ahora es como, ¿qué más, Laurita? ¿Cómo estás? Y cosas así. Entonces yo ahorita te puedo decir que amo Laura Locuras. Es como ya mi marca personal. Y en lo que me planteabas la pregunta era el hecho de que yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo haces antes?
como hacían antes. Los negocios llamaban a una modelo, te ponían a volantear, y te ponían en la calle a volantear, y era como el tránsito que generaba, que estaba en la calle para que tú entregues los volantes y la gente. Entonces yo decía, ok, ahora ya no hay eso, y sobre todo en pandemia, ¿no? Que pasamos encerrados full tiempo. Decía, no hay eso. Ahora es muy difícil, y aparte con temas de que no cojas papeles de la calle, no hagas estas cosas, ¿no? Y que ya las técnicas de marketing ya se movieron full. El internet es una puerta gigante. Tu misma red social es una puerta gigante. Tú puedes tener el alcance que quieres siempre y cuando seas como lanzado. Hay algo que siempre digo, es no tener miedo y lanzarte. Y al principio vas a cometer un montón de errores. Y creo que lo estoy cometiendo. Y lo seguiré cometiendo. Pero es lo importante, o sea, lanzarte y decir, ok, vamos, hagámoslo, probemos qué tal me va con esto, si funciona bien, si no, cambio de estrategia. Y como te digo, que el internet es una cuestión súper, una puerta gigante también en temas de autoeducación. El que puedes encontrar información a un clic. Entonces, enfocarte en utilizar estos medios para tu bienestar, para algo que te sirve y diga, ok, si ya pago la mensualidad del internet, entonces voy a sacarle provecho a eso. Y es algo que me ha ayudado full también incluso en expandir mis conocimientos en cuanto a lectura, en cuanto, qué sé yo, a veces no tengo tiempo de leer, por ejemplo, porque estoy haciendo algo como muy manual, estoy modelando algo, entonces pongo un audiolibro. Entonces son herramientas que te brinda la tecnología que creo que debemos aprovecharlas al 100%. Chéverazo, porque ahí, claro, ya tenemos una ventana de distribución, ya podemos ser nuestro propio director de marketing, por así decirlo. Y siento que ahí el trabajo que has ido realizando, quisiera que me cuentes un poquito como las fases que ha ido teniendo, como cómo inició este proyecto ya a futuro de tener un canal. En un inicio no sé si fueron solo las obras, tal como me mencionabas un poquito esto del manejo del erotismo en las obras, el cómo tal vez te pueden censurar y puede uno tomar la resolución de, a propósito de eso, decir como, me censura, entonces ahora a propósito de eso tal vez voy a hacer obras que tengan más que ver todavía con este contenido. Sí, en un inicio, como te digo, nació con el tema de la censura, porque ya te digo, yo dije, bueno, tengo internet, voy a publicar todo ahí, pero no puede, señorita, enseñarle chiches. Aunque estén dibujadas, estén pintadas, no puede. Entonces hay cosas que te permite, a veces que no, que a veces parece suerte, a veces parece, no sé, un día malo y te censuraron algo que ni siquiera tenía que ver. Entonces yo decía, qué raro, porque había gente que me decía, ¿y en dónde están tus obras? ¿Dónde no siempre tenemos una oportunidad como para generar una galería o, claro, o una exposición, qué sé yo, cada 15 días que haces un dibujo, un cuadro? Entonces es la manera de mostrarlo. Entonces decía, chuta. Y bueno, ya tienes tu portafolio, y mandas tu portafolio y dices, mira, esto es lo que yo hago y cosas así, pero hay gente que le gusta estar pendiente de lo que tú haces, qué sé yo, porque desde algo tan, como siempre digo, como tan simple porque les pareces bonita o les pareces buena gente o porque son tu familia o tu abuelita o que siempre quiere estar pendiente de ti, quieren estar en contacto. Entonces yo dije, voy a hacer un canal. Y encontré esta plataforma que es Telegram, que te brinda como muchísimos beneficios, incluso desde el tema de privacidad, de seguridad, te brinda muchísimos beneficios con los bots y cosas así, que puedes automatizar el tema de la difusión de contenido y también cuidar también tu contenido, ¿no? Y dije, voy a hacerlo. Al principio, y quienes me siguen como desde el inicio saben que yo siempre decía mis yuchitas. Yeah. Me decían, ¿qué estás dibujando? Así, yuchitas. Porque a mí me gustan las yuchas y voy a dibujar yuchas y voy a pintar yuchas. Entonces, a mí era como que, ok, encuentras las yuchas de internet, pero siempre es bonito como para el artista tener el modelo. Un modelo en vivo, con la figura real, porque nosotros hacemos eso, ¿no? Como pintar la realidad, a menos que tengas otro tipo de estética y ya quieres hacer ya otras cosas. Hasta que estamos en pandemia y yo tenía que seguir dibujando y todo, y ya te cansas pues de coger la yuchita de internet y generalmente no encuentras modelos reales, por así decirlo,
hay unas páginas en YouTube, unos canales, unas cuentas en YouTube, en donde, que es como académicos, en donde están modelos posando y todo, pero yo ya me había repasado full esas imágenes y decido ser yo la modelo. O sea, empelotarme, tomarme una foto de acuerdo a como yo quiero, con el movimiento que yo quiero, en la pose que yo quiero, y después dibujar. Entonces, empiezo a hacer eso y digo, ay, qué lindo. Y claro, empiezo a compartir con amigos. Dicen, oh, Lau, está del putas, que tienes, qué bacán, que ni sé qué. Entonces, ahí yo tomé como esta, que creo que es muy importante, y eso hablábamos el otro día con un amigo que decía, es muy, muy importante que el artista entienda la posición de modelo. Ya. Yeah. Y como que se ponga en los zapatos de la modelo, ¿no? La mayoría de artistas sí lo hace, pero desde la plástica, por así decirlo, porque en la formación a nosotros también alguna vez nos tocó ser modelos, no desnudo, no, pero sí te decía así el profe, o sea, párate a modelar. Entonces tenías que estar como 10 minutos ahí parado. O hay unos que les decía, oye, ¿quieres empelotarte? Sí, te vas a pagar, sí, pelótate. Entonces ponerse en los zapatos del modelo creo que era importante para mí. Lo hice, me gustó mucho. Me ayudó también a sacarme cositas como el estar detrás de, dibujando, a estar al frente de y tomar como el protagonismo no solamente de la obra que se está haciendo, sino también, y no tampoco como artista, sino como en sí todo. Es como todo. Yo me modelo, yo pinto, yo vendo, yo es como todóloga. Y en ese sentido te puedo decir que para mí fue muy gratificante, muy gratificante. Y empecé a darme cuenta que había gente que, aparte de que el amigo, que la abuelita, que la tía, que mi hijita, qué lindo, que dibuja. Y empecé a ver personas que les gustaba el tema del... Y todo este tema del erotismo siempre lo tenía como debajo de la almohada. Y era algo como para mí, como la mayoría de mis usuarios lo tiene, como algo privado, algo solo mío. O sea, si yo tengo un fetiche, solo mío. Y justamente es por el tema de la censura, es como que... Y hay un deseo tan grande de hablar, de que esto salga, de decir, miren, así soy, porque somos, como decía mi amiga, somos seres de convivencia. Y desde lo más mínimo que es, qué sé yo, esto íntimo, muy chiquito pero que tiene un poder gigante, lo tenemos ahí guardadito. Entonces yo también lo tenía ahí guardadito debajo de la almohada. A partir de eso digo, ¿qué tal si empezamos a fusionar? Y yo empiezo a indagar sobre arte, erotismo, artistas fetichistas, artistas que se dedicaban a hacer arte erótico, cómo se hacía el tema de lo explícito. Había visto obras dentro de historia del arte con censura, por así decirlo, o que causaron tanto furor en su tiempo, como El origen del mundo de Courbet, ¿no? Y que hasta ahora, aunque no lo crean, sigue censurada. Incluso hubo una pugna legal con Facebook. Entonces, yo digo, ¿qué bestia esto? ¿Cómo está de terrible? ¿Qué censura tan bárbara? Y yo a medida que iba, como te digo, leyendo, iba instruyéndome. O sea, yo decía, wow, qué loco. Yo decía, esto es tan lindo. Y también se sumó a esto el hecho de que me volví como más espiritual, así como dice un youtuber que le sigo, que dice los hierbas. Así como que más espiritual, ya desde el campo más de lo íntimo, hacia la introspección. Y empecé a entender como de energía sexual, de qué tan importante es el tema del sexo, qué tan importante es el tema de las prácticas sexuales y cómo manejas todo esto. Y todo fue como sumando. Entonces yo dije, ¿por qué no hablar de todo? Porque todo está relacionado. O sea, está relacionado el hecho de que cómo yo empecé con esto, cómo yo lo estoy moviendo y qué tal si lo que yo estoy aprendiendo, que yo voy, googleo y empiezo a investigar y busco acá, lo puedo compartir con los demás sin que me censuren. Qué sé yo, alguna duda o una cosa que se me pasó, algo que vi por ahí, que quiero compartirlo, pueda yo difundirlo sin como te digo, sin esta censura. Entonces, logré... Di con Telegram bajo la sugerencia
de mi pareja. Y fue como buenazo. Entonces empecé a moverlo así. Dije, y también hay que destacar el hecho de que te mencioné antes el que yo tuve como un crecimiento en temas de autoestima, de aceptarme corporalmente como soy. Y no hay cosa más bonita para las mujeres que vernos así bien lindas en calzones. Por lo menos a mí me pasa. Y no sé si a las demás les pasa. Claro, pero yo creo que ahí también estás hablando, o sea, sí siento que ahí te referiste como a las chicas en función de tu propia percepción, pero yo creo que para cualquiera de nosotros el hecho de ver nuestro cuerpo y decir, qué guapote, qué bueno que está. Sí, está bueno. Claro, hay algo bonito dentro de eso porque creo que lo contrario, el hecho de que tú te veas en el espejo y digas como... esto no, quiero cambiar esto. Y dices así. Hay algo dentro que es como, es como que no estuviera en armonía con todo lo demás y más bien estuvieras intentando evadir eso. Ajá, y yo soy muy amante de la lencería. O sea, tengo un montón de putitrajes, como digo yo. Y me gustaba como y siempre quería como me gusta la fotografía, me tomaba fotos y fotos lindas. No te hablo de explícito, o sea, una cosa, y eso es algo que siempre yo hablo y hago hincapié en eso. Hay una gran diferencia entre contenido exclusivo y contenido explícito. ¿Ya? Y es... Que también podríamos decir que es la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Sí. De alguna manera, ¿no? Verás que en la cuestión del porno yo siempre difiero en cuestión de... Partiendo del tema, que es pornografía, ¿a qué se refiere? Entonces, como estas imágenes de lo explícito. Eso, lo explícito. Que a final de cuentas tampoco le veo nada malo, ¿no? Que digo, es como, no sé... pero yo estoy en este punto haciendo contenido exclusivo. ¿Quién sabe si después yo también vaya a montar, qué sé yo, una cuestión explícita o de pronto hago una obra más explícita? Eso te lo va botando el camino. Y una de las cosas que siempre tengo que destacar es que tú eres el creador de tu contenido. Y es algo que tienes que enfocarte full. O sea, todos los que hagan contenido, el contenido que sea... lo único que, como siempre digo, hay que tener responsabilidad con lo que tú creas, con lo que tú creas y lo que difundes y a partir de dónde lo haces. Entonces, qué sé yo, si voy a hacer contenido explícito lo haré de una manera que sea un OnlyFans, porque es una plataforma que en realidad en un inicio no fue diseñado para eso, ¿no? Pero ahora se mueve por ese lado. Pero eso te digo, ya empecé como a variar y por eso es que mi canal tiene como muchas cosillas por ahí. Te decía que creé personajes como una cuestión de alter ego, que exploran diferentes campos cliché, por así decirlo, de la parte del erotismo y prácticas sexuales, porque hay que decir que sí se habla de prácticas sexuales, sí se topa estos temas tabú, por ejemplo, que toca la monjita, que a mí me encanta full, porque a partir de que yo creé la monjita, empecé a meterme en todo este campo de dogmas, ¿no? Y empecé a leerme la Biblia y empecé a leer y hacer como análisis críticos a partir de textos bíblicos súper fuertes, o sea, cuestiones ya bien... Estamos hablando de... Recuerdo que me hiciste acordar de algo interesante. Cuando yo leía, o sea, lo chistoso es que mi familia sí era como que había muchos libros sagrados. Tenían el Corán por ahí, tenían tenían la Biblia, tenían por ahí el Bhagavad Gita. Y mi papá era como de, tus hermanos capaz están haciendo catequesis o tus primos en esa época, y era como, léete la Biblia. Y me acuerdo que yo leía, y cuando leía de pronto era como, y entonces él embarazó a su tía y a su prima. Y yo decía, y claro, yo tenía unos 8 años, ¿me explico? Entonces era como, ¿y pero por qué acaba de embarazar a su tía y a su prima? Y luego, y todo era así como muy caótico. El Antiguo Testamento tiene cosas muy violentas y violentas en todos los sentidos, en el sentido sexual, en el sentido bélico, en muchos sentidos. Y a mí me parecía interesante que justo esté visto solo desde esto es el libro de la bondad, me explico, porque para mí era más bien como un libro de historias buenísimas de todos los aspectos. Y en algún momento era como,
voy a irme a leer por aquí escondido porque lo que voy a leer sabía que tal vez la historia que estoy leyendo es súper densa. Porque hay historias muy densas y me parece terrorífico también cuando lees el Apocalipsis. Sí. También dices... No, para mí el Apocalipsis es la mejor historia épica. Es genial, ¿no? Pero imagínate con 8 años leerte el Apocalipsis, ya te empiezas a yo creo que ya más grande me leí el Apocalipsis, claro. Tipo 13, 14 años. Pero, ¿sabes qué? En esto me gustó un montón que menciones análisis crítico. Porque yo ahí creo que más que nada todos los libros del mundo están justo para eso, para que nosotros aprendamos de ellos y en este caso de los clásicos y mucho más si tenemos literatura sacra de todas las religiones habidas y por haber. ¿Qué enseñanzas dieron a los pueblos originarios para que puedan organizarse, para que puedan entender que capaz robar está mal, por ejemplo? Que a mí se me hace bien interesante, por eso el aparecimiento de los 10 mandamientos y todo esto en la Biblia. Que digo, claro, les costó un montón de tiempo entender que no debes agarrarte a la mujer de tu prójimo, por ejemplo. Porque eso va a desencadenar problemas. Exactamente. Ajá. No, verás, hay una cosa que yo saqué como no conclusión final, porque todavía no lo he entendido, pero sí en un inicio el entender cómo el sexo, las relaciones sexuales, la intimidad, las prácticas sexuales, como tú le quieras decir, esto es poder, ¿ya? Más allá del tema de la energía, es poder. O sea, es como, y cómo a través de y no hay que ser como muy erudito como para entender el tema, el rol que ha tenido la iglesia dentro de la historia de nosotros, ¿no? En la historia de como, sobre todo de judeo-cristiano, ¿no? Nosotros, católicos, apostólicos, romanos, estamos... Y cómo, por ejemplo, el tema de las reformas de Constantino, cómo ya ves esta cuestión de poder dentro, y una cuestión política dentro de lo dogmático, ¿no es cierto? Y cómo eso se fue tergiversando. Y ves, y si tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a ver, qué sé yo, por último, hasta documentales, ¿no? Del History Channel o lo que sea, vas avanzando y dices, ok, aquí esto parece teléfono descompuesto, ¿no? Porque si ves en un inicio tenemos prácticas de sodomía, de emperadores y cosas por el estilo, cuando el reino de David cayó por la lujuria y cómo a partir de la reforma Constantino dijo, saben que esto sí, esto no, saben que estos encontramos acá, pero lo sacamos y empiezas a indagar más y me acuerdo que me topé con los apócrifos del Evangelio de Magdalena. Pues. Y como hay teorías tantas y tú dices, ok, es un libro bellísimo, es un libro sagrado, es un libro que te enseña tanto, pero también te pone a pensar bastante, sobre todo si es que lo reflejas con lo contemporáneo, ¿no? Y con todo el bagaje de cosas que has leído, que has visto. La monja hace esto, como te digo, este análisis crítico, pero siempre deja esta duda. Entonces, Onan, por ejemplo, y cómo ahora tenemos el onanismo a través de ese texto bíblico, ¿no? Claro. ¿No? Y que dices, onanista. Yo me dio curiosidad. Ajá. Para todos los que nos están viendo, Laura Locuras tiene un canal en Telegram, vayan a visitarle porque parece que el contenido está muy interesante. Sí, entonces yo narro la historia tal y como está en la Biblia, ¿no? Y Onan, onanismo se traduce como el que se masturba, ¿no? Tiene esta connotación, pero en la Biblia hay una cuestión que habla sobre el coito interrumpido. ¿Ya? Y cómo él no estaba de acuerdo en embarazar a su cuñada porque se quedó viuda y tenía que quedarse con él. Quedarse con ella porque era parte de la ley y tenía que quedarse con él y aparte de eso generar descendencia porque era la mujer del primer hijo. Entonces Onan no estaba de acuerdo con eso y lo que hizo fue como decir no. Entonces él lo que hacía era interrumpir el coito y como dice en la Biblia y dejaba la semilla en la tierra y por eso no era agradable a Dios. O sea, no, Dios decía, eso está mal, mijito. Eso era como repudiar el don de la vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú dices, y vas avanzando y dices, toma. ¿Ahora qué? La masturbación, pecado.
Cuando dices, no, el coito interrumpido, o sea, no hablaba de eso, pero si te pones a ver más allá, dices, ok, cuando estás copulando, no sé, cuando estás, lo que generalmente hacen es como sacar y agarrar el miembro, entonces era como esta práctica que después se entendió de esa manera y ya se dijo, es del onanismo, o sea, la masturbación es del pecado, más allá de dejar el coito interrumpido, porque si no, también tuviéramos eso encima, ¿cachas? Y es una práctica muy común entre las personas que desconocen o puede que sí conozcan, pero creen en esto de terminar afuera, que no pasa nada. También fuera tan controlado como el tema de la masturbación, ¿cachas? Pero esto es lo que te digo, es como que funcionó como un teléfono descompuesto. Eso que dices también me llama la atención porque cuando uno hurga en los libros sagrados, ponte, a mí me encantan los libros sagrados, el libro de los mesopotámicos, cuando hablan del Tiamat, los mesopotámicos, en el libro de Enuma Elish, que es un poema sacro, ya se habla, por ejemplo, del diluvio, ya se habla del primer Moisés, ya se habla del primer Noé, y estamos hablando de civilizaciones de 2000 años antes del Imperio Romano. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que leí la Biblia era como justo esto, ¿no? Que era como, ok, y en el Corán, ¿por qué dice esto igual? O sea, ¿por qué hay dos libros que en teoría son de diferentes culturas y dicen como lo mismo en otras palabras o con otras interpretaciones? Y eso me llevó atrás, ¿no? Entonces fue como, los egipcios también decían esto. Para los egipcios la figura de un pez era sagrado, como para los judíos en algún momento. Entonces, claro, cuando ya hurgué más, fue como, la Biblia es un compilado de lo que ellos querían hacer con su pueblo. Entonces, tomaron todo lo que querían, lo que les interesaba que su pueblo hiciera como organización social y dijeron, a ver, esta parte la vamos a tomar, esto se queda, esta la vamos a tomar, esto se queda. Y eso se me hace, o sea, se me hace bien importante también decirlo, y qué bueno que toquemos este tema en el programa. No creía que íbamos a tocar un tema como estos. Porque siento que ahora el asunto de la representación que hay en la Biblia de todas las cosas que el ser humano ha ido aprendiendo al paso del tiempo, son tomadas de manera literal y no deberían. Porque en la Biblia tenemos representaciones metafóricas de todo lo que había en aprendizaje. No sé, la historia de Job a mí me parece hermosa, por ejemplo. Y hay historias como la de Caín y Abel que me parecen monstruosas y densas, pero digo, el mito de los hermanos que se asesinan ha estado presente en todos los libros sagrados. Entonces, sí me llama la atención eso. Y sí podría parecer un teléfono descompuesto, pero a la larga es porque ellos en serio sí tomaron... O sea, los romanos fueron tan obsesivos con sus libros, con los libros de difusión popular. Exactamente. Que, no sé, mandaron a escribir la Eneida, por ejemplo. Decían, los griegos tienen la Odisea y la Ilíada, y ellos dijeron, nosotros vamos a tener la Eneida. Me parece que viene exactamente de ese lugar ególatra que ellos tenían, el decir, nosotros vamos a hacer nuestro propio compilado, y el cristianismo de alguna manera se levanta en función a Cristo, que era una figura ultra rebelde, pero rebelde mal. Jesús es lo máximo. Para mí Jesús es el mago. Para mí Jesús es una persona recontra, así como dices, rebelde, revolucionario en todo el aspecto. Y tomarlo como esta imagen tan pulcra, tan santa, cuando en la Biblia dice que él vino como hombre acá. Y claro, la misma historia, hablaste de los apócrifos y la historia con María Magdalena, que creo yo que, por ejemplo, en películas como la de Scorsese, de La Última Tentación de Cristo, está súper bien planteado. Eso. A mí me parece importantísimo eso, que hayan querido tergiversar su figura hasta el punto en el cual nosotros no le veamos como un ser humano, sino como un Dios, quitándole todos los defectos, que más bien los defectos que él tuvo, el asunto de que él estaba haciendo algo revolucionario al decir que el Imperio Romano no tenía por qué esclavizar a todos los pueblos de los alrededores, que ya era, o sea, que un hombre se oponga al Imperio Romano en aquella época era para que le maten enseguida. Entonces, claro. Tenían tantos seguidores que tuvieron que adaptarlo, pero lo adaptaron de la peor manera, lo adaptaron con una simbología en donde le tenemos crucificado, en donde básicamente están diciendo, oigan, los rebeldes se mueren así. Claro, que es medio triste. Es esta cuestión de censurarte, de condenarte, y es algo que lo estamos viviendo también ahora. O sea,
tal cual, o sea, te condenan, te censuran, tú no puedes decir, cuidado con lo que vamos a decir aquí en este podcast, porque después nos condenan, es así. Y sabes que las partes que más me sé que me van a censurar, sé publicar, a ver qué pasa, haciéndole juego al algoritmo, como decías tú. Claro, porque y es que es como, yo creo que todo parte del conocimiento, y el conocimiento es fundamental. Por eso yo cuando hago mi contenido siempre no lo hago como pensando en el qué dirán, ni buscando aprobación de los demás, sino desde la responsabilidad de decir, mira, ok, yo dije esto, lo dije por esto. Si de pronto tú tienes tu forma de pensar, tu forma de ver o tus autores o lo que tú hayas leído, ok, ven, siéntate, tomémonos una copa de vino, hablemos de lo que tú de lo que tú opinas, de lo que yo opino y vemos qué sacamos, ¿no? Pero con responsabilidad de decir, lo hago en base a esto, lo digo en base a esto. Y cuando yo hice La Monja, cuando hago las cápsulas de La Monja, grabo y todo, y digo, ok, voy a sacar, tengo mi cuadernito, entonces digo, voy a sacar esto. Ah, mira, qué ¿Le haces como una especie de guiones o algo así? ¿O no? Sí, le hago como una especie de guión. Entonces, por ejemplo, hablo esto y lo trato a veces también con esta onda de humor, como de ser asertivo con el espectador, de ser jovial, porque La Monja es así, La Monja te pone a cuestionar y dices, ok, miren, hay 3 situaciones. Pudo haber sido esto, pudo haber sido esto otro, puede ser tal otra cosa. Dime tú qué piensas. ¿Qué crees tú? Y tengo un suscriptor que me dice, yo pienso que mejor fue así. Y sacan unas ocurrencias así que yo después estoy riendo. Pero hay comentarios que en cambio me dicen, mira, yo te soy súper honesto. Yo entré porque me parece súper guapa, súper linda. Pero estoy enamorado porque he aprendido full, así, cosas que ni siquiera sabía. Y mi idea es plantearles en la cabeza con La Monja que vayamos más allá, no nos conformemos y que nos quitemos de esta cuestión del tabú de que es pecado. De que esto no se dice, ajá. Es pecado, que te van a castigar o cosas por el estilo. Sabes que esto es bien chistoso porque me acabas de traer una frase que dije hoy. Yo trabajo en docencia. Yeah. Y hoy hablaba acerca de psicología con los estudiantes y les decía, tuve una entrevista con una sexóloga, tuve una entrevista en el programa, y les decía, la sexóloga nos dice que una de las prácticas más saludables que puede tener el ser humano como en reconocimiento de la sexualidad es la masturbación. Entonces todos así como... Claro, son chicos que tienen 13, 14 años y yo les decía, ¿por qué no? Los porqués. Entonces les decía, el reconocimiento de nuestro cuerpo a través de... y ahí hablábamos acerca de eso, hablamos incluso de los estados de sueño, de los estudios que hay en torno a la masturbación y todo lo demás. Y yo me daba cuenta y decía, qué importante que es hablarles a ellos de manera frontal en torno a los temas tabú. Clarito. Porque justamente, y aquí voy a ir a un tema que es mucho más complejo, en la ciudad estamos viviendo todo un asunto grave con esto de la violación de esta chica de un colegio. Sí. Y yo siempre me pongo a pensar cuando se suscitan acontecimientos como este, cómo esta chica estuvo tal vez, o sea, cómo le hablan a esta chica sobre la sexualidad en casa, cómo... hoy hablábamos en el grupo justamente de cómo identificamos nosotros a una persona que no tiene buenas intenciones con nosotros. ¿Por qué alguien no debe entrar en nuestro espacio personal sin nuestra autorización? Solo yo tengo la potestad de decir, sí, yo entro en mi espacio personal, yo me ducho, yo me toco, nadie más tiene por qué entrar en este espacio sin mi autorización, ¿me explico? Entonces, siento que como no se dicen las cosas por su nombre y como no se las toma de manera frontal, cuando los chicos llegan a tener algún contacto con algún agresor, se intimidan, no pueden sacar su propia voz para decir esto no va a pasar y tal vez negarse, o no pueden decir como mamá, yo desde hace una semana atrás veo que el conductor del autobús me está viendo de esta manera, me está haciendo estas propuestas, me está dando dinero. O la alerta, ¿no? Mamá, ese no era el conductor que me venía a ver. Por ejemplo. Y a crear y es triste, en realidad es súper triste, porque yo te puedo decir que yo soy madre, mi hija ahorita está entrando a la adolescencia. Y yo tuve que ponerme en un punto en el de decir, ok, sí, el Estado no hace nada, la policía no nos cuida, no podemos confiar
lastimosamente no podemos confiar nuestra integridad, nuestra seguridad a terceros, porque es así, es la realidad, es lo que está pasando. Y te toca actuar como mamá. Y hubo un punto en el que, aunque no lo creas, yo tuve que sentarme y decir, ok, cuando yo era adolescente no era así. Y es verdad, no era así. Era más fresco, por así decirlo, pero el peligro siempre estuvo ahí. Las cosas han cambiado de manera abismal. Y lastimosamente, como digo, insisto, es muy triste. A nosotros nos toca tomar alternativas mucho más allá. Y digo, como madre te toca enseñar a tus hijos a estar de estas maneras que tú dices, de alerta, como dicen, agarrar el toro por los cuernos y decirle, mija, esto es así. Esto puede pasar. Y como anécdota te digo, un día mi hija me decía, no, es que salimos un ratito temprano y nos cruzamos al parque. Y, oh, Dios mío, me voy a morir. Mi instinto de madre súper protectora. Y fue como que, a ver, siéntate, estas cosas pueden pasar. Te puede pasar esto, te puede pasar esto otro y te puede pasar esto. Y caemos en este contexto de miedo, ¿no? Es muy duro. Es muy duro porque pasa. Y yo digo, ok, pero lo único que puedes hacer es prepararte. ¿Para qué va a pasar? Cuando uno como mujer sale, a uno le toca prepararse. Celular ahora cargado. Ubicación, todos constantemente conectados. Y a todos, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que la violencia sea para todos. Y no sé si es que a los chicos les pase, pero yo tengo amigos que sí lo hacen, que me dicen, te mando mi ubicación, ya llegué o lo que sea. Yo también. Es que el asunto es que yo siento que ahí también, al hablar de la cultura del miedo, por un lado es inevitable que nosotros tomemos esas medidas con las personas que amamos. Yo tengo una sobrina que es adolescente y claro, su madre no es como que le dé permiso para salir, no va a subirse a un taxi ella, porque la mamá dice no, o sea, es peligrosísimo. Siento que ahí, por un lado, tenemos esto de la cultura del miedo, pero para nosotros o sea, no tenemos otra alternativa más que decirles a las personas que amamos, oye, tienes que cuidarte de estas maneras, tienes que protegerte de estas maneras, o sea, tienes que estar muy pendiente. Es terrible que tengamos que vivir en esta situación de alerta constante, pero si es que no tomamos esa medida, vemos lo que pasa alrededor. Vamos a convertirnos en víctimas, claro. Vamos a sufrir esto. Y otra cosa que a mí me gusta siempre dejar claro, qué importante es, como te digo, para mí esto de la herramienta del internet es tan importante. Y como casos como el de Bani que pasó recientemente en México, el tema mediático hace que obliguemos a hacer su trabajo a las instituciones, ¿no? Y es feo porque pasa y está pasando como con tanta proximidad un caso de otro, que la población o la ciudadanía se vuelve indolente. Y dicen, entonces al principio se perdió un guagua, ¿no? Y todo el mundo compartió, es que se perdió. No, después se perdió otro. Bajó a la mitad. Otra vez. Y después ya solamente subes y ya sí, desapareció. ¿Y qué tal? ¿Cómo hemos perdido esa empatía y decimos, ok, ¿y si es tu hijo? ¿Y si es que es tu sobrino? ¿Si es que es tu hermano? ¿Por qué no hacer conciencia sobre eso y a medida de lo posible gestionar la ayuda que se pueda dar? O sea, no digo vamos a marchar con las chicas porque de pronto tenemos que trabajar o cosas así, pero seamos presentes con acciones, decir, ok, estoy ahí, ok, te apoyo, ok. Yo sí creo que como la unión hace la fuerza. La rectora, por lo que sea, parece que ya renunció, ¿no? Ajá. Y eso, entonces seguir buscando opciones para irnos en contra y darle con todo, porque si no nos organizamos nosotros, que somos las personas que afectan, ¿quién nos va a ayudar? A mí lo que estás diciendo me parece importantísimo y me parece... O sea, me asusta mucho el asunto de normalizar esta clase de acontecimientos y justo lo que dices, ¿no? De que pasó una vez, nos asustamos un montón, la segunda vez que pasó es como, ya lo vi, y la tercera vez como, es lo normal, siempre pasa. Porque ahí te comento que yo al hablar con una amiga que vive en México, ella vivió en Sonora en el año 2014, 2015, tuvo un promedio en un pueblo específico, tuvo un promedio de por lo menos unas 400 desaparecidas en una sola ciudad. Wow. Y ella me decía,
sabes que la gente aquí ya está acostumbrada a que de pronto de las universidades, de los colegios, la mitad de las chicas por ahí va a desaparecer. Y no se sabe más. Y capaz se encuentran sus cuerpos en medio del desierto años después. Entonces ella me decía, ¿en qué momento el cerebro de las personas normaliza eso hasta el punto en donde es como, desapareció? Sí, mi hermana también, mi prima también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nosotros como sociedad, y esto también para toda la gente que está viendo aquí y escuchando el podcast, sí es importante que nos manifestemos. O sea, yo cuando vi la noticia me indigné un montón, no solo por el agresor y por todas las circunstancias de eso, sino por la reacción de las aparentes autoridades del colegio, las autoridades, en este caso, de investigación que hubo, porque también sé que medios investigativos estuvieron ahí y la policía fue como, pero nadie ha puesto la denuncia, entonces no pasa nada. Creo yo, por eso yo cuando compartía la noticia, lo compartía junto con hace falta una reforma para proteger a los menores. Porque siento que hay cosas que deberían ser tan específicas como el hecho de que si es que un colegio tiene transporte y si es que alguien es responsable de ese transporte, o sea, ese alguien es responsable, me explico, y ya está. Ya tienes una persona a la cual en todo caso, no sé, si es que el colegio es el que contrata los transportes estudiantiles, pues el colegio debe tener mínimo su hoja de vida y pues puede ponerla si es que tú dices, oiga, yo tengo una denuncia que hacer contra tal persona. Porque, claro, ¿cuál de los empleados? Una cosa indignante era que los familiares pidieron datos de esta persona y el colegio se negó a darles el nombre. Claro, aduciendo que no eran transportes del colegio, sino que era como un contrato externo, algo así. ¿Qué pasa? Porque es público y las unidades públicas no tienen como servicio el transporte. Entonces lo que hacen es organizarse. Te digo porque es así, ¿no? En algunos. Pero yo creo que también, y lo voy a decir porque en un momento yo tuve que darme un jalón de orejas bien grande como mamá, en el que tenemos nuestra vida de adultos y tenemos un montón de cosas que hacer, que a veces la crianza de los hijos se queda como en segundo plano o algo así. En segundo plano, y también lo dejamos como todo al cuidado de otras cosas, como, qué sé yo, la escuela, el colegio, ¿no? Y creo que hay que tomar la responsabilidad al 100% de cada carácter que estamos haciendo. Entonces, si yo soy madre, yo soy responsable al 100%. Si es que yo soy educadora, soy responsable al 100%. Y a veces es como que decimos, no, vos el 50%, vos como profesor, vos el 50%, yo también el 50%. No, yo el 100% y tú el 100%. Y tener como este trabajito. Y hay veces que yo te digo, porque sí pasa, ¿no? Que yo te digo porque voy a reuniones de papás en las que dicen, ay, ya está la señora que le encanta organizar todo, ¿no? Y tú dices, pero oye, está organizando, se está tomando el tiempo que tú no te estás tomando para organizar esto. Qué sé yo, estaban pidiendo una cuestión de cámaras de seguridad en el cole de mi hija y todos eran así, ay, otra vez plata. Y era así como que, señores, es la seguridad de nuestros hijos. O sea, dejemos del, ay, es que esto, ay, es que lo decir. Ok, sí, hagámoslo. O sea, puntos. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Es decir, ok, mi hija va al recorrido. A ver, señor, ¿me puede ayudar con su nombre? ¿Quién es usted? ¿Quién es de la directiva? Si pago un recorrido, lo estoy pagando usted, lo estoy pagando una organización. Entonces ahí dices, ok. Está presente la persona. Está presente claro. la persona. Porque también hay que entender que las mentes de estos enfermos funciona así, justamente donde no hay cabida o hay descuidos. No digo que no se vaya a malentender que esté culpabilizando, ¿no? Que esté echando la culpa diciendo es que fue por culpa de la señora. No. Yo creo que hay que adelantarnos siempre al mal, siempre. Y una forma de eso es estar precavidos. Como decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. Entonces creo que hay que tomarnos la responsabilidad al 100%, tanto en prevenir como en actuar y también como a raíz de estas cuestiones de que si no son directamente conmigo, y aunque sea indirectamente, yo meto mano, yo me inmiscuyo y yo hago. Incluso también si es que no somos papás. Incluso si es que somos jóvenes, si somos adolescentes, si es que somos muchachitos universitarios, porque algún rato vamos a llegar a ser adultos, quizá tengamos hijos, quizás no. Hay personas que no. Claro, esto que dices también está importante porque pienso que la sociedad en general es responsable de estos chicos. O sea, y ahí te digo como todo, te digo como hermano, como tío,
como profesor, como creador de contenido, como actor, que a la larga también es mi trabajo, y siempre digo como, pero desde todas las aristas a la larga sí puedes participar, sí puedes hacerte partícipe en esto, porque de lo que estamos hablando es de proteger a la siguiente generación. Ellos son los que van a constituir a la siguiente generación. Si nosotros cuidamos a los niños y les ayudamos, o sea, si les dotamos de educación, si les dotamos de información, si les damos un sentido crítico en sus vidas, esos niños van a construir un lugar mejor. Entonces, para mí, yo creo que ahí es como... Y siento ahí por eso que las sociedades se olvidan de esta parte, que tal vez en las comunidades está muy presente. Todos somos responsables de todos. A la larga, también las repercusiones que tenemos son con todos. Y yo sé que en las sociedades más bien nos enseñan a tener esta carrera de caballos bastante egoísta, en donde a mí me tiene que ir bien y yo voy a hacer... Esa competitividad, sí, ¿no? Pero yo creo que sí podemos como... desplazarlo un poquito, por lo menos dentro del bienestar de, en este caso, de personas pequeñitas que son inocentes, que todavía no tienen conocimientos del mundo, que todavía, o sea, que necesitan tener mucha instrucción, muchos consejos, que siempre están buscando un héroe o una heroína para fijarse y decir, yo quiero ser como esa persona. Entonces, creo que todos podemos intervenir de alguna manera. Creo que deberíamos, o sea, debemos hacerlo sí o sí. Eso es algo que yo sí siempre lo hago, aunque después me digan, a veces me he encontrado con adolescentes en el bus, o mi ñaña me decía que se había encontrado con una pareja de adolescentes borrachitos en el trole o algo así. Y tomó esa posición en la que dijo, ok, vamos a hacer esto, tú haces esto, esto, otro, mientras otras personas solo quedan viendo de lado o no decían nada. Y yo le decía, pero es que está bien. Claro. Seguramente a mí me pasó una cosa loquísima que en una de esas salidas me encontré con una chica que estaba muy borracha, pero muy borracha. Y hubo un relajo, justo fue cuando pasó esto de la Shiris. Fiestas de Quito, nadie le conocía a la chica. Yo estaba con mi grupo de amigos conversando y pasándola bien, y la chica no tenía amigos. Perdida por completo, mal. Y créeme que yo no pude. O sea, hubo amigos que se fueron, dijeron, no es tu responsabilidad. Le dije, no. Si algo le pasa mañana a esta chica, no me lo va a perdonar nunca en mi vida. Con mi hermana hicimos lo imposible, logramos contactarle a la mamá. Me tocó arrancharle el teléfono, buscar el número de la mamá. Me tocó estar ahí. Yo iba atrás de ella así, toda eufórica, borrachita, no sé si es que con alguna otra encima. Y cacharle así como novia tóxica, el número, ver el número, y después quitar el teléfono, llamar a los familiares. Y te digo que eran las 3 de la mañana. Y hasta que vino la mamá, yo dije, ok, estoy con su mamá, me voy. Ya me había perdido la farra, ya se fueron todos mis amigos a ir farreando y dije, no me importa. Yo llego a mi casa, la chica hasta me golpeó, con esto te digo todo, o sea, la chica me golpeó, o sea, en su estado, se fue encima mío, mi hermana tuvo que sostenerle, o sea, fue todo un drama, pero a pesar de eso yo dije, no me importa. Si es que se presenta otra oportunidad en la que yo tenga que ayudar a una persona que no está en su estado consciente, y aún así estando, qué sé yo, con una cuestión de violencia doméstica, cosas por el estilo, en lo que uno pudiera hacer, no con esta cuestión de qué metida que eres, sino como desde el punto de vista de quiero ayudar. Este sentido de solidaridad que podemos tener con la gente. Imagínate qué hubiera pasado si solo una de las personas que se encontró con esta chica de México, con Devani, hubiera actuado de esa manera. Era una chica que a la larga salió de una fiesta. ¿Qué tal si sus amigas hubieran tenido otro tipo de... Y le hubieran dicho, de las orejas nos vamos, nos importa, nos vamos. O sea, el taxista tampoco, porque le dejan una avenida a la deriva. Las personas que estuvieron, las personas que supongo que a la larga, las que le secuestraron, las que le violaron, las que le mataron. O sea, ninguno de todas estas personas actuó con solidaridad y tenemos como producto eso. Para mí ese es el resultado, pero es a la larga una suma de muchos egoísmos, ¿me explico? Es como que... Sí. Y también tiene que ver el tema del miedo, porque a veces la gente ya no se atreve a ayudar porque dice, termino mal parado. Yo terminé mal parada, me sacaron la batimadre. La chica se me lanzó y me choneó y todo lo vaina. Casi me rompe los lentes y todo. Pero a veces sí uno sale mal parado, pero uno dice, a ver, pongamos de una balanza. Claro.
¿Ayudamos o no ayudamos? Y no como con este beneficio personal de que, ay, me siento un alma caritativa porque ayudé. No, sino como hacerlo porque es lo correcto y porque es el bienestar como común y ya, solo por eso hacerlo. Entonces yo creo que sí, hay cosas que uno dice, ¿qué tal sí o qué tal no? Pero a final de cuentas, yo siempre digo, hagan lo que hagan, lo que sea. O sea, láncese a hacerlo, sí o sí. Porque si no te quedas con esto de que, chuta, ¿y si hubiera hecho? Y te quedas con esta duda, entonces es como hacerlo. Y qué buenazo si es para ayudar. O sea, ¿qué le dice? Claro. Yo le ayudé. O yo hice hasta el último para ayudarle, pero de verdad no se pudo. O busqué 1000 maneras y no se pudo. Pero lo hice, lo intenté y ya. Y ya te quedas con esa satisfacción personal, no como de este ego, como que soy un alma caritativa, no, sino lo hice y ya, punto final. Y eso ya creo que también tiene que ver con un tema de cómo estamos estructurados interiormente y cómo estamos hechos para ayudar o para no ayudar, que tanto tiene nuestro ego en esta visión de el egoísmo. No, a mí no me conviene, no es mi asunto, no me meto. Pero por eso digo que la educación en esta parte de afectividad, de lo que se llama ahora la responsabilidad afectiva, influye tanto. La empatía que puedes tener con otra persona. Exactamente, es fundamental. Yo creo que es fundamental. O sea, esto de entender las diferentes inteligencias. Tú como docente debes saber esto de las diferentes inteligencias que tenemos, ¿no? Es importante no solamente como ya, cuando eres adulto, cachas un montón de cosas así, pero cuando eres pelado, no. O sea, cuando eres pelado, se te va el tren, como digo a veces. Estás en el automático a veces. Estás en el automático, pero para eso estamos, ¿no? Como para ayudarnos, para decir, ok, eso no está bien, chico. Aquí quiero rebobinarte un poco el cassette para irnos por otros rumbos. Dime. Quisiera que me cuentes qué opinas de tus fanáticos, de tus seguidores, de, no sé, la gente que se toma el tiempo para todos los días escribirte algo como, no sé, hola, guapa, bella, qué sé yo, no sé, todas las cosas que te deben poner capaz la gente que te sigue. Cuéntame, ¿qué opinas de ellos? ¿Cómo sobrellevas esto tal vez de que capaz si hay un man que es medio intenso y es como... ¿Cómo sobrellevas? ¿Cómo equilibras todo esto? Verás, yo... La receta, por favor. Sí. Verás, yo... Al principio fue full chocante porque es como que dices, ay, no es no y cosas por el estilo. Pero yo lo aprendí a sobrellevar porque lo entendí como un trabajo. ¿Ya? Y dije, ok, no es como que mi trabajo que me están escribiendo diciéndome bonita, no, no, sino que el contenido y lo que tú me decías del tema del marketing y cómo yo lo manejo es parte de lo que conlleva mi trabajo. A mí me encanta, o sea, yo no puedo decir que no me siento mal. A mí no me molesta. Al inicio era como un poco molesto porque no sabía cómo gestionar esa parte dentro de mi tiempo y no sabía qué hacer como con tantos mensajes que te llegan después de una historia, así como que, ¿qué hago? ¿Qué no hago? O sea, a veces groserías, a veces cosas muy bonitas, porque a veces me escriben cosas muy bonitas. A veces hay groserías y hay como... Y recuerdo que, me acuerdo clarito que me tocó hacer una historia, porque cuando saqué el primer promo del canal de arte erótico, Diosito, me llovieron una de propuestas indecentes, que yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Y me tocó hacer una historia diciendo, esto es como paréntesis, no soy escort, no hago encuentros personales, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de erotismo, le gustan mis fotos y quiere ver fotos que no puedo publicar en redes, cosas como lencería y cosas, vaya, pero no más. O sea, el contenido es netamente virtual. Entonces sí me tocó hacer una, pero lo abordé con mucho humor, así como que no, chicos, no doy ese servicio. No, mis fans, por favor, no. Así como no se arrodillen, no me lloren. Fue así como que decirles no, porque me decían preguntas así como que solo aparecía un perfil y me decía, ¿cuánto? Y yo así, ¿cuánto o qué? ¿De qué o qué? Y yo decía, ¿cuánto por una noche? Y yo así, oh my God, ¿qué es esto? No,
Y yo al principio bloqueado. Entonces, al principio era así como, bloqueado. Lo voy a bloquear. Que ha osado a insultar mi honor, ¿no? Entonces, mi honra, sí. No. Yo lo que hice después era darle la vuelta. Yo decía, mira, es una persona que busca eso. Y yo lo que hacía, le decía, ¿sabes qué? Yo no me... Con toda la educación del mundo, es algo que mis fans pueden dar fe de eso. Hola, ¿cómo estás? Tengo un lindo día. Sabes que yo no hago esto, pero te puedo ofrecer esto, que es mi canal, en donde hablamos de esto otro y esto otro. Entonces me decían, sí, en serio, chévere. Voy. Otros me decían, no estoy interesado, yo quiero algo de verdad. Yo así, no, mijo, entonces vaya una de nuestras amigas cariñosas. Vaya busque. Hay bastante, ¿no? Y es que sí, hay full. Claro. Y yo también dije, no, de pronto también me escriben eso porque deben moverse así otros perfiles y también por eso me escriben. Entonces no lo empecé a tomar a mal. Realmente después fue como aprender a manejar los comentarios, los mensajes y cosas por el estilo. Después ya con el tema de automatización, así, cuando me llegan, así. Hay veces que me reía full, hay veces que personas como que digo... El ego del hombre es tan alto, muy alto, y es por una cuestión de un constructo social que a veces, y no digo el hombre, sino en general también, lo podría decir, qué tan difícil es que te digan no. Qué tanto te puede afectar que alguien te diga no. Y ahí llegaban los insultos, que sí, te han dicho así como que creída, que cosas por el estilo, y así, ey, ratito. Solo estoy diciendo... Eso justo te iba a preguntar, ¿qué haces con los haters si es que ahí por ahí te aparece uno que está desocupado y necesita odiar? No, sí me han dicho de todo. O sea, hasta ahorita ya me han dicho de todo. Una vez me dijeron que parezco esas de la calle. Así me dijeron, así, de callejera. Pero... yo al principio sí me dolía en el corazón, no te puedo decir mentiras, me dolía y yo decía, ay, qué feo, qué horrible gente. Y yo siempre digo, cómo, y me llamó tanto la atención, decía, ¿qué tiene que estar en tu cabeza para que trates de una persona que no conoces así? Claro. ¿Qué tan mal tiene que estar como tu corazón, tu interior, tu vida, como para que decidas lanzar veneno así porque sí, ¿no? Y yo sigo igual a muchos influencers y cosas así, cuando veo estas cuestiones de hate y críticas y cosas así, digo, wow, ¿qué tan vergas puedo llegar a hacer para lanzar ese tipo de comentarios y sin tener en cuenta qué puede ocasionar en el otro, ¿no? Que a veces también digo, es un freno para detener el contenido que de verdad no aporta, ¿no? Y no, yo sí soy muy cordial, eso sí, soy muy cordial, saludo, digo, y de pasito hago la cuña publicitaria, te digo, esto es mi canal, si te interesa, cosas así. Hay chistoso porque una vez me dijeron así como que deben ser estafas. Eso siempre pasa porque siempre estafan. Y bueno, a mí decía, ¿cómo que estaban? Y yo tengo amigos, la mayoría de mis amigos son hombres. Y yo les decía, oye, ¿por qué dicen que esto es estafa? No, dices que sí hay personas, no decir si detrás del perfil no sabes si es hombre o mujer en realidad, que estafan y en realidad les han sabido hacer la vuelta chueca, pues y les piden plata por internet y como están con este deseo de buscar este tipo de contenido, que sea explícito, salen mal parqueados y después ya yo así, no, amigo, usted puede ver todo mi perfil y todo. Y eso es porque nos falta un poco de curiosidad también. A veces digo, tienes que como que ver todo el perfil de la persona y hay cositas que ya te llaman la atención, a ver qué tipo de contenido tienes, si es que solo son fotos o estos perfiles de Facebook, que siempre, de Instagram, que siempre te dicen como 0 publicaciones, 3,000 seguidores. Y vos dices así como que, ¿y esto qué es? Esto es mentira. Claro. Esto no existe. Entonces, ahora te puedo decir que yo dejé de ver quién me escribía y solo enfocarme como en el mensaje. Dejo de pensar quién está detrás de. Siempre lo hago como desde el lado del cariño, es una persona que está interesada en mi contenido. Lo invito a ver mi contenido. Si es que ya intento otra cosa y eso es simplemente de lado. Y sí he tenido personas que han querido como ser muy intensos
pero ya en términos de acoso, Ujú. y ahí yo procedo como ya a bloquear y decir, amiguito, hasta luego, muchas gracias, siga participando. Así, hasta luego, porque te toca así. Entonces yo en primera instancia sí soy como mi hermana siempre me dice, es que tú eres muy cordial, me dice, eres muy... Claro. Y te Es pasas. que también tú eres tu propia atención al cliente. Ajá, entonces le digo, Cordial. pero es que para mí, tú no sabes si es que la persona que me está escribiendo le gusta mi contenido. O sea, por eso lo invito y le digo, a ver, venga, pase, siga, recuéstese un rato. Le digo, pase, siga, vea mi contenido y todo. Por eso creé un grupo público en donde lanzo como cápsulas o les mantengo informados de lo que está pasando en el privado y que si quieren pasar al privado pueden hacerlo. Entonces, siempre, ahí son como... Y también hay que ser súper honesto, o sea, lo hago como para el enganche, como para que vean qué está pasando y vean si pueden suscribir o no. Hay gente, me he topado con gente que está muy acostumbrada a consumir este tipo de contenido. Tengo suscriptores de Estados Unidos, México, y me acuerdo que uno de mis suscriptores me decía, oye, qué geniales. Yo pensé que iba a haber cosas, o sea, lo de siempre, ¿no? Así como tetas, culos y cosas ya explícitas. Y me dijo, y me gustó full tu contenido porque me dijo así, manejas un perfil de una manera estética muy bonito. O sea, es agradable a la vista. Y eso es lo que yo siempre trato de hacer. Si hay desnudos, por ejemplo, que hay veces que hacemos sesiones de jam de dibujo en donde yo poso para los chicos y me dibujan, porque hay gente que está dentro del medio artístico, dentro del canal. Me dibujan, me mandan sus feeds así, feedback así de lo que dibujaron. Y hablamos de artistas, qué sé yo, Toshio o Toshio Seki o a Polonia, San Clair, que son referentes que voy sacando, y les voy hablando y les digo, miren este dibujo, miren esta pintura, miren que sí se puede hacer arte a través de lo explícito. El otro día hablamos del Kama Sutra. Entonces, y les mostraba el Kama Sutra, porque muchos de nosotros hemos escuchado hablar del Kama Sutra, sabemos de qué se trata el Kama Sutra, pero no hemos estudiado, abierto y a ver, ¿qué es esto de aquí? ¿De dónde salió? ¿Quién se inventó esta belleza? Y hacemos a veces oda al Kama Sutra, pero no sabemos qué es. Y son situaciones explícitas. Claro, 100%, porque la sexualidad para ellos era un asunto sacro y tenían todo. Claro. Entonces el otro día me preguntaban sobre la pornografía, ¿no? Entonces yo dije, a ver, vamos a ver qué es pornografía. Pornografía tiene que ver con imágenes. El Kama Sutra es pornográfico. De lo literal, ¿no? Ajá. Y tú dices dentro de lo literal. Ahí está. Sí, y de hecho, ¿sabes qué? Antes de... ¿Qué contexto le das? De entrar en justo esto por el contexto también iba a decir... a mí me llaman un montón la atención las primeras películas pornográficas de la historia porque creo que la carga que tenían era justamente en lo que no se ve, en lo que te sugieren. Que es... Claro, en lo que te dicen como... El inicio del erotismo, ¿no? Ajá. Cuando yo hablo de erotismo siempre me enfoco en decirte que es como ese pequeño pasito hacia despertar tus sentidos, ¿no? Y tenemos que la vista, la nariz, la boca, el tacto, y cómo a través de eso empezamos a generar. Entonces, obviamente, todo depende. Y eso es lo bonito del arte. O sea, la gente que está con arte sabe que el arte se autodefine, que el arte siempre está en constante evolución y que puede haber diferentes lecturas. Y que siempre te invita a imaginar también. Siempre te va a invitar y que tú puedes dar tu punto crítico desde donde tú quieras. Porque para ti puede ser bonito, para mí puede ser una desfachatez, o para ti puede ser algo que yo no digo que es arte, pero para otras personas sí. Un ejemplo súper claro, el plátano. Con la cinta, el mací, ¿no? Y que se vendió por millones de dólares y que una obra de arte y cosas así, y todo lo que es del arte conceptual, ¿no? El que está dentro de la contemporaneidad. Y para algunos es arte, para otros dices, no, ¿qué es eso? Mi hijo también puede hacer eso. O la típica, ¿no? Mi hijo de 5 años dibuja mejor y eso sí es ser arte. Entonces, depende muchísimo de desde qué visión lo estás abordando, desde cuál es tu punto crítico. Entonces yo respeto muchísimo. Tengo gente que son retractores de lo que yo hago, que
pueden pensar que a veces estoy cayendo en, ¿cómo es esta palabra que me dijeron? Como estoy vendiendo o que estoy prostituyendo el arte, o cosas por el estilo, un montón de cosas así, opiniones divididas. Pero como te dije en un inicio, tu contenido es tuyo. Quien quiera estar dentro, chévere, quien no, no. Y así podrán pasar todo el tiempo. Hay gente que hace como cuestión artesanía y es hermosísimo, es bellísimo y dices, wow, para mí eso es arte. Y ahí empiezan a entrar discursos ya más académicos, más de carácter, no sé, político, no sé, un montón de cosas que le puedes meter a esto, ¿no? Y ya es cuestión, si es que esa persona se siente bien haciéndolo, está bien. Yo creo que ahí está muy presente esto del ego artístico, que es súper grande y a veces resulta un poco dañino para toda la comunidad artística. Entonces, como dejar de lado estas cuestiones de ego artístico, de decir, lo mío es más porque yo soy académico, yo pasé por esto, entonces lo mío es más. Y tú como autodidacta, no. O a diferencia, si yo no estuve en academia y hago estas cosas. También. Entonces, es de lado y lado, claro, ¿no? Entonces, dejar estas cositas y más bien dejar esta cuestión de la competitividad. Yo siempre digo, un colega tuyo, un artista, amigo tuyo, no es tu competencia, es tu inspiración. Y creo que si diéramos la vuelta a las cosas y dijéramos, mira, ella hace esto. Yo hago esto. Y él puedo decir que me aconsejen algo. Oye, y ha habido cosas así porque me decían, oye, ¿cómo haces? Porque yo empecé a vender obra al extranjero. Aquí casi nada así. Me empecé a vender prints de mis obras y decían, oye, pero ¿cómo hacen? Empieza a difundir. Empieza a hacer. En Ecuador tenemos una cultura muy baja de comercio de arte. ¿No? Es muy difícil comercializar el arte. Pero hay otros lugares en los que sí. Y nosotros podemos ser valorados. Siempre digo, a veces ninguno es profeta en su propia tierra. Entonces, buscar siempre otras alternativas y darle la mano a otro. Y me acuerdo que un amigo me escribía, oye, ¿cómo haces? Le dije, mira, haz esto. Hay estas plataformas, por ejemplo, Patreon es una excelente plataforma como para visibilizar tu arte o lo que tú produzcas, así. En general, puedes dar incluso servicios de clases o cosas por el estilo. Te contratan. Es como un OnlyFans, pero no tan enfocado a eso, sino como enfocado a todo. Si haces fotografías, si haces bailes, si hay hasta fisicoculturistas ahí que te venden tus rutinas. Y es una manera de vender. Entonces, yo digo, siempre echémonos la mano, dejemos esta cuestión de la crítica y cosas así. Yo te puedo decir que hay veces que dejo de lado mucho la parte de mi obra, de mi concepto de obra. Yo estoy trabajando, por ejemplo, transpersonalidad y he trabajado en maternidad, he trabajado diferentes tópicos que son ya de carácter más, qué sé yo, político, social y me he enfocado en esto que es como el arte erótico, pero también no me olvido de hacer mis obras, ¿no? Y no por eso estoy criticando a otras personas o le estoy señalando y diciendo, esto sí, esto no. Pero me gustaría que con los demás sea como recíproco. Y creo que de mi forma, todas las personas que estén haciendo contenido, que estén haciendo arte, que estén dibujando, pintando, haciendo teatro, lo que sea, siempre tienen como una mano amiga de la Laura Locuras, que en lo que pueda les va a colaborar. Entonces hay veces que me llaman fotógrafos, hagamos colaboraciones, ok, siempre y cuando haya como la parte profesional y la entrega, yo encantada la vida les da colito así, a quien sea, y así. Muchísimas gracias, oye. Quisiera que para finalizar nos invites a todos a seguirte en las redes, a estar pendientes de tu contenido que está chéverazo. Y nada, si quieres dejarle un mensaje también a la gente ahí. Chicos, si les gusta la figura femenina, si les gusta el arte, si les gusta el erotismo, los invito a seguirme en redes. Si quieren saber más sobre prácticas sexuales también, lo que yo siempre hablo sobre salud sexual, importante para nosotros, los invito a seguir mi contenido. En Facebook estoy como Laura Locuras, en Instagram también como laura.locuras. Y ahí van a encontrar, bueno, si ya me siguen, van a ver que constantemente estoy subiendo historias, que estoy subiendo cositas. Y en el Instagram van a ver como mi
el Linktree, que es como la página en donde gestionan mis demás páginas, o sea, de contenido. Entonces, para mí, la invitación cordial, absolutamente a todos. Ya les dejaré como regalitos, siempre estoy haciendo regalitos en las redes, haciendo dinámicas. Espero que me puedan seguir y con muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísima entrega, generando contenido para todas las personas que me ven. Chévere. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, Javier. Un placer conversar contigo. Muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado hasta acá y nos veremos en un próximo episodio de Locuaz. Ya nos vemos. Chau, chau.